Y de manera introductoria me gustaría explicar un poco en qué marco normativo y en general dónde nos encontramos para poder dar pie a una exposición más detallada y el impacto que tiene en las empresas de consultoría en materia de construcción. Primeramente, desde hace años, la materia de competencia económica así ha sido regulada y monitoreada por la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, pero desde finales de julio de este año se hizo una reforma estructural, no únicamente sobre una nueva institución, que es la Comisión Nacional de Antimonopolio, sino una reestructura a las nuevas formas de vigilar y imponer multas por parte de la autoridad a diversos empresarios. Entonces, en razón de ello, consideramos que es muy oportuno presentar este tema, la cual tiene repercusiones no únicamente en materia privada, sino incluso en licitaciones públicas. Entonces, las multas llegan a ser altas, incluso a afectar a la deshabilitación a incluirse en estas ofertas públicas, o corrijo, a licitaciones públicas. Entonces, consideramos oportuno, necesario y realmente útil una exposición en esta materia para estar prevenidos, poder solucionar cualquier controversia que surja con la autoridad o entre participantes e incluso estar en el negocio y no perder lo que tanto es importante para nosotros como es el flujo del negocio mismo. Entonces, con esta breve introducción, doy el uso de la palabra a Luis Alberto y Carlos García para que nos expongan a continuación sobre este marco, sobre cuáles son los impactos en nuestro negocio. Muchísimas gracias. Si me permite la manera de introducción, gracias por su tiempo, gracias por aceptar estar en este webinar. El tema de competencia económica se ha vuelto un tema muy relevante en las últimas épocas, porque se está volviendo probablemente la autoridad con más dientes que existe en el país, más allá de Hacienda o más allá de otras autoridades. Creo que la Comisión Federal de Competencia, dada el entorno jurídico en el que nos manejamos y dado de las recientes decisiones de la Suprema Corte, han logrado que la COFECE tenga una capacidad de entrar a las empresas y buscar información, multar de una manera muy efectiva. Entonces, creemos que este es un tema que llegó para quedarse. Ahorita platicaremos las nuevas reformas y todo lo que ha estado pasando, inclusive el día de ayer, en donde ya se ratificaron los 5 nuevos miembros. Entonces, si quieres, te dejo, Carlos, para que empieces con la presentación y muchas gracias por su tiempo. Claro que sí. Muchas gracias, Luis Alberto, y nuevamente muchas gracias a todas y todos por su tiempo el día de hoy. Eh, Gracias por la proyección de la presentación. Si pasamos a la que sigue, por favor. Un poco a manera de introducción, ¿quiénes somos? Brevemente, en Assisi Cape somos un despacho que tenemos más de 30 años de experiencia en temas corporativos, transaccionales, financieros, competencia económica y también en temas de cumplimiento. Un poco esto a manera de contextualizar que la plática que les daremos hoy entra más dentro de nuestra práctica en materia de competencia, que justamente es una práctica que se ha dinamizado mucho a partir de los cambios recientes en los que ha habido en materia de competencia y vamos a entrar en materia al fondo de las discusiones, tocando también algunos de estos elementos de forma complementaria. La que sigue, por favor. En términos generales, lo que busca, hay que establecer un contexto inicial. Como bien comentaba el licenciado Julio y también Luis Alberto hace algunos minutos, recientemente se aprobó y entró en vigor la nueva Ley Federal de Competencia Económica en julio de este año, en el que básicamente hay una redefinición del marco jurídico en materia de competencia que establece varias cosas que nosotros les vamos a ir comentando a manera muy particular en incrementos de multas, en el incremento de facultades por parte de la autoridad, en el planteamiento de una reorganización de la nueva autoridad de competencia, que básicamente, como bien comentaba ahorita Luis Alberto, ya estamos a cuestión de días en que entre en funciones de manera formal, porque ayer se aprobó justamente en el Senado el nombramiento de las 5 personas comisionadas. Entonces, digamos que la transición en la que hemos estado en este tema de competencia económica durante los últimos meses, al menos vemos que ya en los próximos días vamos a ver un poco más de luz de la instrumentalización y la materialización de la nueva autoridad. En términos generales y llevándolo esto a la práctica del día a día para las empresas, ¿qué es este tema de competencia económica? Si es la primera vez que escuchan de él o tal vez no, pero básicamente a manera de contexto, el tema de competencia económica básicamente lo que busca es asegurar que las empresas compitan de forma equitativa en los mercados. Es una ley que se va a caracterizar, como lo vamos a platicar, por castigar cuando hay situaciones irregulares, como
cuando las empresas que deberían de estar compitiendo por la preferencia de los consumidores se ponen de acuerdo, por ejemplo, en fijar precios o en repartirse clientes o no participar y dar chance de que alguien gane algo en lo particular. También vamos a platicar que se sanciona cuando una empresa tiene poder de mercado y abusa de ese poder de mercado, y vamos a platicar un poquito de qué va este tema de poder de mercado. A manera igual de antecedente, el poder de mercado en sí mismo no es malo, sino el abuso de poder de mercado es lo que está penado. Y también algo que es importante para las empresas es que siempre que estén pensando, por ejemplo, en temas de fusiones, alianzas, hacer joint ventures, acuerdos de colaboración o comprar activos, es un tema que no nada más se ve desde el punto de vista de la estrategia corporativa, sino también desde el punto de vista de competencia. O sea, a grandes rasgos, lo que busca la ley de competencia es justamente eso. La que sigue, por favor. Algo que que es importante precisar es la ley de competencia en su planteamiento actual aplica básicamente a todas las empresas, a todas las personas que participan en la actividad económica. La nueva ley tiene una particularidad en la que sí se exceptúa de la aplicación de la ley de competencia a, por un lado, las actividades que se llaman estratégicas en la Constitución, que incluye, por ejemplo, el tema de hidrocarburos, litio, correos, entre esas actividades que siempre han sido monopolios estrictamente permitidos por la ley. Pero algo que es de las cosas que más nos llamó la atención en cuanto empezamos a ver cómo se materializó esta nueva ley, y también nosotros en el despacho estuvimos muy involucrados con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Asociación de Bancos de México, con otras organizaciones empresariales, asesorándoles y participando activamente como parte del desarrollo de la discusión de la ley. Pues vimos que venía algo preocupante, que es que básicamente a Pemex y a CFE como empresas públicas, que son las únicas dos en nuestra interpretación que pueden tener ese concepto en términos de lo que establece la ley, las leyes aplicables, no les aplica la ley de competencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un tema ahí interesante si tienen relación con Pemex y con CFE, porque a veces pues ahí hay un tema de desigualdad interesante en cómo está planteada la nueva ley, a diferencia de la ley anterior. Para fines prácticos, si no son Pemex, si no son CFE y no son esas actividades, el Estado en esas actividades estratégicas, la ley les es aplicable, sean una asociación civil o una cámara, como es el caso de la CENEC, una agrupación de profesionistas, fideicomisos o incluso también dependencias o entidades públicas, que es algo que ha hecho la Comisión en su experiencia en el pasado. Y aquí creo que hay un tema importante, permíteme, el tema de las cámaras es un tema muy relevante porque el COFESE muchas veces empieza las investigaciones a través de las cámaras. Generalmente en las cámaras, muchas veces, si no se cuida de manera correcta el tema de competencia, ahí pueden empezar, digamos, ahí es donde empieza la parte de evidencia, donde se agarran para empezar a buscar a otras de las empresas. Entonces, como cámara, sí recomendamos que sean muy cuidadosos, que tengan un protocolo de competencia bien establecido y para entender perfectamente qué se puede hacer en la cámara y qué no se puede hacer en la cámara. Gracias. Correcto. La que sigue, por favor. Y digo, ahorita les vamos a platicar un poquito más de una herramienta que son las visitas de verificación. Yo estuve 11 años en COFESE. Ahorita pues ya la COFESE mañana, si no es que hoy deja de existir como tal, pero durante mi experiencia en COFESE yo fui el director general de inteligencia y estuve a cargo de implementar estrategias para poderse llegar de información en las investigaciones, incluido el uso de esas visitas de verificación. Pero ahorita platicamos un poco más de eso, y sin duda lo que dice Luis Alberto es fundamental. Las cámaras siempre son un punto focal para la detección de posibles conductas anticompetitivas. Ahora, ¿qué cambia con esta nueva ley? Una de las cosas más importantes, número uno, es una nueva autoridad. Deja de ser constitucionalmente independiente y se vuelve, digamos, adscrita, vamos a llamarle, o concentrada de la Secretaría de Economía. Es un primer gran paso, es decir, pierde su autonomía técnica. Segundo, pasa de 7 comisionados a 5. Ya ayer ratificaron a los 5, de los cuales nosotros consideramos que 4 sí son gente que conoce o ha estado alrededor de la materia, una persona es nueva. La duda que tenemos es si esta nueva comisión va a tener un enfoque más político o más alineado a las prioridades del Ejecutivo de cuando era independiente técnica y económicamente hablando, ¿no? Segundo cambio, quitaron un periodo de investigación, entonces en teoría las investigaciones van a ser más rápidas, pero también van a ser más amplias. Es decir, la nueva ley le da a la autoridad más herramientas, menos restricciones y más atribuciones, lo cual se vuelve algo más peligroso para nosotros los gobernados, ¿no? Tercer tema muy importante, redujeron los umbrales para notificar concentraciones en México. A diferencia de otros países del mundo en donde
se hace un análisis antes de determinar si quieres ir a la autoridad o no. Aquí es un tema meramente económico. Si pasas ciertos umbrales, tienes que notificar. Punto. El problema fue que esos umbrales los redujeron todavía 10% más en vez de aumentarlos. Entonces va a haber más cantidad de operaciones que pasen los thresholds y que se tengan que notificar. Y la cuarta, que es muy importante y muy lamentable, es que las multas y las sanciones se volvieron mucho, mucho más severas. Las multas pueden llegar en caso de prácticas monopólicas absolutas hasta el 15% de los ingresos. Ingresos, muy importante. No, no, no utilidad neta, ingresos anuales. Y también hay sanciones individuales, por ejemplo, inhabilitación de directivos y en algunos casos temas penales. Entonces, la reforma de la ley en general es una reforma que a nosotros como gobernados nos deja una posición más delicada de la que teníamos antes. La siguiente, por favor. Perdón que los interrumpa, Luis y Carlos, y me lo permito hacer varias preguntas para poder ser un poco más interactivo. E igual invito a todas las personas que quieran hacer alguna pregunta. Al final podremos hacer una breve sesión de preguntas y respuestas. Pero tomando en cuenta que se redujeron esos parámetros y que existen mayores multas, ¿cuál sería el primer tema a evaluar de una empresa y qué implicaciones sería no evaluarlo en razón de esta nueva reforma y nuevas implicaciones de investigación y de multas? Y si quieres, voy Luis Alberto para complementar. Algo que nos parece a nosotros mucho es hay que apostar al tema de prevención en un contexto actual. El tema de actuar demasiado tarde o remediar, digamos, las consecuencias de estar investigados o una sanción con la autoridad de competencia, como lo vamos a hacer más adelante, es algo no solo tardado, sino también es costoso y también puede generar daños irreversibles operativos, financieros y sobre todo reputacionales para las empresas. Entonces, mucho de lo que nosotros hemos estado sugiriendo en este contexto, en donde se endurecen las sanciones, se incrementan las obligaciones de cumplimiento, es justamente apostar por la prevención. Comentábamos brevemente, comentaba Luis Alberto brevemente, por ejemplo, que, oye, no sé cómo manejar la información de empresa, ahorita vamos a entrar un poquito más a eso, porque, por ejemplo, el propio intercambio de información entre competidores, que puede que se dé en contextos legítimos, con objetivos incluso por competitivos, se tiene que manejar con mucho cuidado y tiene que haber protocolos para eso. Si no se tiene un programa de cumplimiento o algún instrumento de cumplimiento, puede que no sea un programa, que ahorita vamos a hablar también un poco más de eso, es importante pensar en implementarlo. Si de alguna forma tenemos preocupaciones de que podamos estar incurriendo en algunas cosas que no se deberían en términos de la ley de competencia, nuestra sugerencia siempre es actuar de manera preventiva. Hay mecanismos que vamos a hablar también un poco más adelante que se pueden utilizar para capitalizar esa prevención y evitar, en la medida de lo posible, ser parte de una investigación, ser objeto de una investigación o peor, ser sancionados, ¿no? Pero creo que ese sería el consejo que nosotros diríamos. Prevención, prevención y más prevención. Gracias, gracias. Continúe. Muy bien, muchas gracias. Un poco respecto a quién es, cómo está la estructura de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Digamos, no nos vamos a meter mucho al fondo, pero es importante considerar que dentro de la propia Comisión Nacional Antimonopolio, antes la COFESE, hay una unidad específica que se encarga de hacer las investigaciones, que es la autoridad investigadora. Nosotros siempre hacemos el símil de que es una especie de fiscalía económica, que lo que hace inicia las investigaciones cuando hay una posible violación a la ley de competencia, que ahorita vamos a hablar un poquito más al fondo de eso. Lo puede hacer de oficio, es decir, no necesariamente necesita una denuncia, sino que tiene capacidades para detectar cuando hay problemas en el mercado con una conducta y a partir de eso iniciar investigaciones. Puede solicitar información a cualquier persona física o moral que esté relacionada con el mercado que sea interesante, de interés para la autoridad. Puede recabar información de cualquier tipo y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a platicar un poquito más de eso porque muchas veces se ha dicho, no, pues es que hay información que no puede acceder la autoridad. En el caso de competencia económica, la verdad es que la propia Corte, el propio Poder Judicial les ha dado yo diría, no una carta blanca en el sentido estricto, pero sí la posibilidad muy amplia de copiar información y acceder a información de comunicaciones que se dan en el marco de los negocios, y eso no ha sido una limitante para la comisión y no lo será para la nueva comisión. Entonces, un poco las facultades de investigación que tiene la CNA, sin duda, no solo son
las mismas que tiene COFESE, si no son todavía mayores que las que tiene la COFESE y son cada vez más revitalizadas y preveo yo en el corto plazo y habiendo pasado básicamente más de una década en esa unidad en lo particular, les diría que el alcance y el enfoque de la autoridad de competencia será mucho más proactivo e incluso hasta más agresivo. Algo que siempre decimos también es, como ya lo hemos comentado, cualquier asociación, cámara, agrupación gremial, cualquier persona física o moral que de alguna forma incurra en una práctica anticompetitiva puede ser sancionada y puede ser también objeto de una investigación. Y una otra pregunta en relación a eso. Primero, ¿qué documentación con regularidad te pide esta autoridad investigadora? Y no sé si es como materia fiscal que tiene un plazo de 5 o 10 años, de tener resguardada tu información. No sé si hay un plazo específico o limitado para la autoridad. Las investigaciones tienen, digamos, el plazo de prescripción de una conducta es 10 años. Entonces, por ejemplo, si ocurrió una práctica monopólica absoluta, que ahorita vamos a entrar en eso, un cártel, un acuerdo entre competidores, en el 2015 todavía podría ser investigado, en diciembre de 2015 todavía podría ser investigado por la autoridad. Entonces, le da ese rango de 10 años para hacer básicamente pues el análisis y la recopilación de cualquier tipo de información que sea relevante para las investigaciones. Para eso puede formular requerimientos de información, algunos son económicos, algunos son más de documentos, etcétera, pero lo más, yo diría, intrusivo y lo más efectivo que ha sido la herramienta de la autoridad son las visitas de verificación, porque esas visitas de verificación, que ahorita vamos a hablar un poco más, son la forma en la que la autoridad puede allegarse de evidencia directa e incluso tener mayor información en el mercado de lo que puede utilizar en un requerimiento. Pero puede hacer requerimientos, puede hacer solicitud de información a autoridades, puede citar a comparecer a personas y puede hacer visitas de verificación. Serían las herramientas principales. Y en términos generales, la información que te piden es mucho más amplia que cualquier otra autoridad. Por ejemplo, la parte fiscal es bastante limitada y tiene muy clara en la legislación y en la jurisprudencia qué te puede pedir y qué no te puede pedir. Aquí está muy amplio, es prácticamente ilimitada y cualquier cosa que te pidan que no contestes van a decirte que es parte del mercado investigado y tienes que contestarlo. Y si no, empiezan con las multas por cada día que no entregues la información. Entonces, sí es, digamos, es un animal muy distinto COFESE del resto de las autoridades, ¿no? La siguiente, por favor. Esta, pues, Carlitos, tú que haces las visitas, mejor cuenta tú esta. Sí, claro. Básicamente las visitas de verificación, el símil que siempre hacemos es, pensemos en un cateo o una visita de las que hace la autoridad fiscal, pero con sus particularidades. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la autoridad de competencia es, va a llegar de manera sorpresiva a las instalaciones de las empresas. La comisión tiene capacidades para identificar las oficinas y las personas que son claves y son relevantes, porque se ha tecnificado mucho en los métodos de inteligencia que utiliza, incluso métodos de investigación policial que adaptó a la materia de competencia, y con eso digamos que las visitas sorpresa pues tienen un alto porcentaje y un alto nivel de éxito. Supongamos que lo que ocurre es un día por la mañana se presentan personas de la comisión en las instalaciones de una empresa y lo que dicen es tengo una orden para hacer una visita de verificación y esa visita de verificación a mí me faculta poder llevarme copia de lo que yo sea que me encuentre, de información en formatos físicos, en formatos digitales, que estén teléfonos, que estén servidores en la nube, que estén computadoras, que estén USBs, que estén agendas, en lo que sea. Y lo que puede justamente hacer y lo que hace la autoridad investigadora es puede hacer un copiado en términos forenses, que básicamente utiliza herramientas tecnológicas similares a lo que se utiliza en investigación policial para copiar todo lo que se encuentra en dispositivos de interés. No se llevan la información, no decomisan nada, sino simplemente hacen copiado, pero ese copiado lo que les permite posteriormente es hacer el análisis de información para identificar y evidencia directa o indirecta que pueda estar relacionada con la investigación. Entonces, por eso decimos que tiene sus propias reglas, porque muchas veces, al menos en mi experiencia del lado de la autoridad y desde hace un tiempo desde el lado de la práctica privada, hay situaciones en las que decimos, no, pues es que no voy a dejarlos entrar porque estoy salvaguardando mis derechos. Cuidado. El no dejar entrar a la autoridad de competencia a realizar una visita de verificación y no tener la forma de manejarlos de forma adecuada puede considerarse una obstaculización, y esa obstaculización puede llegar hasta más de 22 millones de pesos. Pues por eso siempre nosotros decimos, como este bicho se maneja aparte y se cuece aparte que otras autoridades, es recomendable que tú como empresa sepas cómo reaccionar cuando se aparece la comisión y cuando quiere hacer copiado y cuando quiere obtener información, y no necesariamente bloquear y evitar la realización de la visita, sino más bien gestionarla.
Las visitas, digamos, la comisión puede hacer visitas de forma simultánea. Si ustedes tienen más de una oficina de su empresa, puede haber varias ubicaciones en las que se puedan ellos involucrar y querer copiar información, en todo tipo de cosas. Entonces, les diríamos que es quizá la herramienta más poderosa que tiene la comisión y la que más ha utilizado y ha tecnificado durante los últimos años. No solo eso, eh, la comisión se ha consolidado a nivel internacional. Ayer lo decía la comisionada Andrea Marván en su discurso para someter a la propuesta del Senado a su ratificación, que la comisión se consolidó a nivel internacional como una agencia líder, y que eso querían seguirlo manteniendo. Y eso es cierto. En el caso de visitas de verificación, a mí me tocó entrenar autoridades en América Latina, en Asia, incluso en el norte de África, con el modelo que se utilizó en COFESE. Entonces, sí son buenos, lo saben hacer muy bien, tienen muchos años haciéndolo. Ahí el mensaje que les dejaríamos es, hay que saber qué hacer. Es mejor saber qué hacer y estar preparados para esa situación, nuevamente la prevención, que reaccionar de último momento ante este tipo de visitas. Así como tres consejos básicos que debemos de tener identificados cuando llega la autoridad de esta comisión. Dejarlos entrar, de entregarles todo, o sea, tampoco entregarles todo en bandeja de plata, pero sí dejarlos para evitar esta multa de obstaculización. Lo que nosotros les diríamos es, como punto preliminar, es hoy en día pueden hacer algo antes incluso de que llegue la autoridad. Y lo que deberían de hacer es pensar en, si no tienen, desarrollar, implementar protocolos para poder reaccionar y gestionar esas visitas. Eso es algo que es desde ahorita, ¿no? Y algo que nosotros hemos hecho activamente con nuestros clientes es cómo hacemos eso. ¿Por qué? Porque una vez que llegan, pues sin duda la empresa tiene que reaccionar, pero puede reaccionar de forma que mitigue riesgos. Desde cómo recibes la orden, cómo validas que es una orden legítima, cómo confirmas eso con la comisión, cómo reaccionas, cómo atiendes a los funcionarios, cómo manejas y gestionas la visita, y evidentemente la misma posibilidad de brindarles acceso, o más bien de darles acceso a la información que consideran relevante. Sí se tiene que hacer, pero hay una forma de hacerlo. Y sobre todo porque al final no perdamos de vista que las visitas se hacen en el marco de una investigación. Entonces también ahí nosotros podemos, como empresas, tener algún rol o algún papel en el cual valga la pena preparar una estrategia de defensa posterior, o como parte de eso, para defender nuestros intereses. Si hay información que es privilegiada con abogados externos, por ejemplo, ese es un tema muy particular de la ley de competencia, sí se reconoce privilegio abogado-cliente y también esa información se tiene que separar, ¿no? Entonces nosotros diríamos, desde hoy en día, como un consejo general, sería bueno pensar si tenemos esos protocolos, y si no los tenemos, es momento de desarrollarlos. Lo que hacen los protocolos, para todos los que están escuchando, es que te hacen, te vuelven, digamos, aware de ciertos temas que hoy tal vez no los estás viendo. Entonces, en el proceso de estar elaborando los protocolos, se modifica muchas veces, por ejemplo, la forma de almacenar. Por ejemplo, no estar dejando libretas de los últimos 10, 15 años en tu escritorio. O sea, puedes encontrar muchas cosas que puedes hacer preventivamente, que si en algún momento llega COFESE, ya tú vas a estar mejor preparado porque ya preparaste también la estructura, por ejemplo, de almacenamiento. Sí, Y la siguiente, por favor. listo. Esa de investigación es... Aquí el tema del tema de las investigaciones, como platicábamos, se redujeron los tiempos, número uno, pero también la parte más delicada es que hay muchas nuevas herramientas de investigación. Eh, ya van a tener manera de llegarse información a través de encuestas, de asociaciones, de clientes, y sobre todo la Suprema Corte avaló el uso de la herramienta de la autoridad de competencia para acceder a comunicaciones profesionales. Entonces ya solamente nos queda muy poca manera de defendernos desde el punto de vista de la parte una vez que llega a COFESE. Por eso hay que prepararse y prevenirse antes que llegue COFESE. Entonces, el tema aquí otra vez es cómo manejar cuidadosamente con las distintas empresas su metodología para hacer ciertos temas relacionados con ciertas actividades que son sensibles para COFESE, por ejemplo, el tema de la estrategia de precios o las comunicaciones. Porque siempre hay en las empresas siempre hay, digamos, una tensión entre el abogado que quiere cuidar el lenguaje para evitar estos problemas y la gente de negocios que lo que quiere es dar los anuncios más espectaculares que se puedan, ¿no? Somos la número uno del mercado, dominamos el mercado, este,
etcétera. Y hay veces ese tipo de cosas son las ECOFES, después se utiliza como pruebas para determinar que tengas o poder de mercado o que hiciste ciertas cosas. Entonces, este balance entre vender y hacer negocios, pero al mismo tiempo cuidar la parte de competencia es donde creemos que es un tema que debemos de empezar ya a tener mucha sensibilidad. Es decir, así como en los últimos años hemos tenido digamos, prevenciones en temas fiscales o en temas ambientales, creemos que este es el momento donde tienen que empezar a tener prevención en la parte de competencia económica. La siguiente, por favor. En términos generales, les hemos platicado básicamente pues, qué es la autoridad de competencia, qué es lo que hace, qué quiere la ley de competencia, pero entrando un poco también al fondo de cuáles son las cosas que se pueden o no se pueden hacer en términos de la ley de competencia. Nada más queremos hacer una mención general de las prácticas que son ilegales en términos de la ley y cosas a las que vale la pena echarle un ojo o pensar preventivamente si es que pudiéramos tener algún riesgo de estar cometiéndolas o similares. En términos generales, la ley de competencia divide las conductas anticompetitivas en tres. Por un lado, las prácticas monopólicas absolutas, luego las relativas y las concentraciones ilícitas. Cuando hablamos de prácticas monopólicas absolutas, la mejor forma de resumirlas es el tema de cárteles económicos, en el que básicamente lo que tenemos son un grupo de empresas, competidores, que se ponen de acuerdo para fijar precios, restringir la oferta, repartirse mercados, o, como bien comentaba el licenciado Julio al inicio, coordinarse en licitaciones. Este ha sido, el tema de compras públicas ha sido un área estratégica para la autoridad de competencia desde su creación. Y ayer que lo platicaban los comisionados de la Comisión Nacional Antimonopolio también en sus exposiciones, es un área de enfoque sin duda de la nueva autoridad. Algo que es importante mencionar de las prácticas monopólicas absolutas o los cárteles es que la nueva ley tiene dos cambios muy importantes que hay que tomar en cuenta. Antes, la ley, digamos que sancionaba cuando había un acuerdo entre competidores que tuviera alguno de los objetivos que les comentaba, fijar precios, restringir mercados, etcétera. Ahora, la nueva ley también sanciona el propio intercambio de información que se realiza entre competidores con alguno de estos objetivos. Es decir, si yo no hay un acuerdo para fijar precios con mi competidor, pero yo me intercambié información con mi competidor que me hubiera permitido o que me buscara, o que buscara ese objetivo, eso puede ser sancionable. Entonces, algo que les hemos dicho a nuestros clientes en los últimos meses es, tienes que tener mucho cuidado en cómo estás manejando la información que pueda ser estratégica, que pueda ser de valor comercial, que pueda ser muy reciente, que pueda ser muy desagregada. Y para eso también la manera de manejar ese tipo de problemas es a través de herramientas de cumplimiento, porque si no, puedes incurrir en una práctica de colusión. El segundo cambio más importante es que antes la ley de competencia nos decía pues, que este tipo de prácticas podría ser entre competidores actuales, es decir, quienes estamos actualmente en el mercado. La nueva ley, vigente desde el 17 de julio, lo que habla es que también se puede tener un acuerdo con un competidor potencial. Este es un término que es no menos coyuntural porque este término, aunque existía para otros tipos de prácticas, no se aplicaba en prácticas monopólicas absolutas, porque pues puede uno decir, oye, es que yo no decido entrar a un mercado y por lo tanto no competir porque pues no es mi estrategia de negocio, no me conviene o simplemente no me interesa. Ahora la comisión, ese tipo de cuestiones, de dinámicas entre competidores potenciales, es algo que puede abrirse a riesgos y que falta mucho que se defina cómo va a estar por parte de la nueva autoridad. Las prácticas monopólicas relativas, de manera muy general, comentábamos que el hecho de tener poder de mercado en sí mismo no es algo que sea ilegal. Una empresa puede tener una alta participación de mercado, puede ser la número uno, puede tener poder de mercado porque llegó ahí por el esfuerzo que hizo para llegar ahí. Lo que es sancionable en términos de la ley es el abuso de ese poder de mercado. Es decir, si yo utilizo ese poder de mercado para imponer exclusividades a distribuidores, por atar ventas, es decir, que obligo a que compres dos productos o servicios en vez de uno que es separado, si busco de alguna forma subsidiar un servicio o un producto que no es tan competitivo con ingresos de otro, todo tipo de conducta que esté pensada en desplazar o empujar a rivales que de alguna forma puedan tener un efecto en los mercados. E insisto, para que esto pueda ser sancionable, tiene que tener un efecto anticompetitivo. También pueden ser justificables por eficiencias, es decir, si mi empresa está haciendo algo que parece que es una práctica monopólica relativa, pero al final resulta que es pro-competitivo o pro-consumidor, no es sancionable. Entonces, por eso ese es un tipo de prácticas que es un poquito más distinto al momento de analizarse desde el punto de vista de competencia. Y finalmente, concentraciones ilícitas. Ahorita vamos a entrar un poquito más al tema de concentraciones más adelante, para platicar lo que ya comentaba Luis Alberto de los umbrales. Pero básicamente, cuando se realiza una fusión o una adquisición o una concentración en términos de lo que establece la ley, que no era notificable,
eso puede ser sancionable. Perdón, que era notificable, que rebasaba los umbrales y no se notificó, eso es sancionable y puede acarrear multas bastante importantes. Y también las concentraciones que de alguna forma pueden generar un daño en el mercado, aunque no sean notificables. Entonces, siempre también decimos, en el caso de algo que parece ser completamente tener una lógica de negocios como es la compra de acciones, la participación de empresas, las fusiones, ese tipo de actividades normales de los negocios, también hay que tener cuidado de no estar incurriendo en alguna posible conducta que pueda ser investigable. La que sigue, por favor. Aquí la pregunta es, en tema de prácticas monopólicas, cuando tienes, puedes evitar una multa, la pregunta es sí, sí, sí puedes. Puedes entrar en lo que se llama el programa de inmunidad, que es lo que llamamos el programa del soplón. Cuando tú formas parte de has cometido prácticas con otras personas monopólicas absolutas principalmente, y quieres ir a acusarte a ti mismo, si lo haces en los tiempos correctos, puedes evitar que te reduzcan de manera muy, muy, muy importante la multa. Entonces, sí vale la pena conocer y entender si hay algunas prácticas y después decidir si queremos ir con la autoridad o no queremos ir con la autoridad. Este tema de la autoridad para la inmunidad no es automática ni es ilimitada. O sea, tenemos que tener cuidado de cómo hacerla. Es un proceso delicado, pero efectivo cuando lo haces bien, pero también hay que tener en cuenta otras cosas cuando haces este programa, porque claramente hay toda una discusión sobre si te protege sobre la parte de la inhabilitación o de la parte penal o no. Entonces, siempre es importante, en nuestra opinión, hacer un análisis, determinar dónde estás parado y si la decisión es no hacer nada, pues no haces nada. Pero lo peor que te puede pasar es no tener ese check-up. Es como, para efectos médicos, como si tuvieras un cáncer y no sabes que tienes el cáncer, ¿no? Así es. La que sigue, por favor. Comentábamos un poco en la parte de concentraciones, básicamente fusiones y adquisiciones. Lo que hizo la nueva ley es bajar los umbrales, es decir, hacer menor el margen que se tiene en términos monetarios para poder notificar las concentraciones y también redujo los plazos para tramitar este tipo de procedimientos ante la comisión. Ahora, como están las cosas, es si yo, por ejemplo, voy a comprar una planta que cuesta 2.100 millones de pesos, esa operación la tengo que notificar ante la comisión antes de realizarla. Si yo voy a comprar más del 30% de los activos o acciones de otra empresa y esa empresa vende más de 1.810 millones de pesos, también tengo que notificarla a la comisión antes de realizarla. Y también, por ejemplo, este último supuesto de la tercera, de la fracción tercera, todo esto es del artículo 86 de la ley, es de los más interesantes porque muchas veces podemos decir, no, es que la operación no va a rebasar los umbrales porque vale mucho menos. Bueno, cuidado, si esto, dos o más empresas que tienen ventas anuales o activos de más de 4.500 millones de pesos, realizan una operación en donde acumulen activos o capital de más de 830 millones de pesos, eso ya debe ser notificable ante la comisión. Entonces, puede haber empresas, por ejemplo, muy grandes, y este ejemplo se lo robo a Luis Alberto, que lo utilizó el otro día, una empresa muy grande que tiene activos por más de 4.000 millones de pesos y compra unas pastelerías por 900 millones de pesos, aunque no sea su mercado, es una operación que posiblemente sea notificable. Entonces, hay que tener también cuidado en este tipo de cosas que pueden ser muy técnicas y que si nosotros hacemos una concentración, la instrumentamos, vamos con nuestro notario, firmamos el contrato, adquirimos control de la otra empresa, hacemos todo sin una autorización de la comisión, eso de entrada ya incurrimos en una conducta ilegal en términos de la ley de competencia que nos van a poder imponer una multa bastante fuerte y también no causa efectos, no se pueden inscribir en el registro público, no se pueden formalizar en libros corporativos. Entonces, siempre insistimos mucho, la nueva ley también obliga a pensar y tener mucho cuidado en cómo estamos manejando nuestra estrategia de fusiones y adquisiciones. Y en este tema es un tema, sí, la siguiente, por favor. Todo el tema de las sanciones, ¿no? Que se aumentaron de manera muy importante. Dos, que son sobre los ingresos anuales, y eso puede pegar a las empresas de manera muy importante. Tres, sí aplican a las asociaciones, a las cámaras o los fideicomisos. Pueden ser ellos que estén llevando la práctica o los pueden acusar la mayoría de las veces como coadyuvantes de la práctica. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con la cámara, porque también la cámara puede ser sancionada.
En el tema de prácticas monopólicas absolutas, subió hasta 15% los ingresos y posible responsabilidad penal e inhabilitación para ejercer puestos. En el caso de prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas, pueden ser castigados hasta el 10% de los ingresos. Concentración, o sea, haber comprado o vendido una empresa sin haber pedido la autorización previa, eso es desde 5 millones de pesos hasta 8% de los ingresos. Y aquí hay cosas bien interesantes. Parte de la concentración, la manera como está redactada la ley, son muy amplias. La gente solamente piensa en compra y venta de empresas. Pero hay casos, por ejemplo, aumentos de capital que si rebasan estos montos también tienen que ser notificados, porque se considera una concentración en ciertos casos. Y la coadyuvancia, que es si no haces tú la práctica, pero coadyuvas a la práctica, te pueden castigar hasta un 33 millones de pesos. La siguiente, por favor. Algo que es importante mencionar es que muchas veces en temas de competencia no nos metemos a entender el fondo del asunto y las consecuencias de algunos cambios importantes que se han dado también. Y aquí creo que lo importante es lo que comentaba el licenciado Julio, de que también se dio recientemente una reforma judicial y también eso implicó los cambios también en los juzgados especializados en materia de competencia y en los tribunales especializados en materia de competencia. La Corte de Justicia saliente, la Suprema Corte anterior, resolvió un asunto en donde básicamente permite sostener que una empresa puede ser considerada reincidente o puede ser demandada por acciones civiles antes de que esa resolución de la Comisión de Competencia cause estado, es decir, que quede firme el amparo y en todas las etapas procesales posteriores. Eso fue la Corte. La nueva ley desde julio de 2000, de este año, básicamente lo que permite también es un esquema muy similar. Una resolución de la comisión, que es una autoridad administrativa, todavía no es el Poder Judicial, no se ha revisado el amparo, no ha habido una estrategia para defenderse de la resolución, puede de alguna forma dar paso a que te demanden por daños y perjuicios en acciones colectivas, o bien en que si tú estás posiblemente incurriendo en alguna otra conducta, se te pudiese considerar como reincidente. En el tema, por ejemplo, de prácticas monopólicas absolutas, en el caso de colusión, ya comentábamos, hay un posible frente también penal, en el que como funciona es que la autoridad de competencia, la autoridad investigadora, esta Fiscalía Económica de la Comisión, lo que hace es que presenta una querella, una denuncia ante el Ministerio Público y ante la Fiscalía General de la República, y ahí hay un proceso penal. Entonces, pensemos que ya tenemos por un lado abierto un frente penal y tenemos por otro lado abierto un frente ante la Comisión Antimonopolio. También es posible que nos demanden consumidores si es que dicen que hay un sobreprecio, o bien que la misma comisión nos lleve nos demande también en una acción colectiva en donde busquen reparar los daños respecto a una supuesta práctica monopólica. Todo eso puede estar ocurriendo al mismo tiempo. Hace muy poco se hizo público, por ejemplo, varias acciones colectivas que ha promovido la comisión, una muy notoriamente en temas de licitaciones de medicamentos, en donde lo que están buscando es que haya una reparación del daño de 2.100 millones de pesos al IMSS Bienestar, que eso debería de ser pagadero por las empresas que cometieron la conducta. Y ayer también en la comparecencia de los comisionados, mencionó mucho la comisionada Andrea Marván, que va a ser ahora también comisionada de la nueva CNA, antes de al haber sido presidenta de COFESE, que la idea de las acciones colectivas es que continúen y sean cada vez más activas. Y la COFESE va a estar haciendo eso. Básicamente todo esto para decirles que por eso es importante la prevención, o sea, el efecto, las posibilidades o los riesgos que hay de llevar todo el procedimiento de investigación y que se nos sancione en la parte administrativa, se abra un frente penal, tengamos un tema de acciones civiles y aparte el litigio del amparo posterior es muy amplio, muy costoso y muy complejo para las empresas y puede tomar muchos años. Por eso es muy importante pensar siempre en la prevención en vez de afrontar estos problemas, porque en el caso de competencia sí pasan las cosas y la autoridad se ha comprometido a cada vez ser más disuasiva y más activa en la aplicación de sus herramientas. La que sigue, por favor. Y aquí básicamente, ¿qué recomendaciones generales tenemos para ustedes? La primera es revisar sus contratos y sus alianzas con sus distribuidores, con sus proveedores y sus competidores. Muy importante, hay que checar que no implique ningún tipo de coordinación indebida ni cláusulas restrictivas sin ninguna justificación de negocios. Dos,
checar sus prácticas comerciales o actividades que pueden tener riesgo en materia de competencia, principalmente el tema del intercambio de información, ya sea directamente, ya sea a través de la cámara, etcétera. Evaluar operaciones recientes o previstas, fusiones y adquisiciones para determinar si tienes que notificar o no tienes que notificar. Esto incluye, como decía yo, aumentos de capital en las empresas. Capacitar a sus equipos sobre las prácticas anticompetitivas. Es importante que la gente conozca, porque la ley y la legislación de competencia económica es contraintuitiva. Todo lo que nosotros queremos hacer y que siempre nos están diciendo es que hay que ganar más mercado, hay que tener más clientes, hay que crecer el pie, todo lo que nos está pidiendo la gente dentro de nuestras empresas. Al mismo tiempo, del otro lado, tienes una ley que te prohíbe hacer ciertas de esas cosas de cierta manera. Entonces, no es una ley intuitiva y por lo tanto la tenemos que conocer para que la gente esté, por lo menos, conozca del tema. Eh, Nosotros también sugerimos si es posible que sea una de las empresas que esté sujeto a visitas de verificación, que se establezcan protocolos claros para dichas visitas de verificación y cómo interactuar con la autoridad. Penúltima es establecer reglas claras de la conducta gremial, muy importante, evitando cualquier intercambio indebido de información entre empresas. Y por último, actuar con anticipación, consultar las dudas legales antes de ejecutar las acciones, ¿no? Que pueden implicar riesgos regulatorios, porque lo que nos pasa mucho es que el área de ventas y el área comercial siempre es muy agresiva, pues porque para eso le pagan, pues para crecer el mercado, pero al mismo tiempo muchas veces no se da cuenta que puede estar cometiendo una práctica monopólica, ¿no? La siguiente, por favor. Y en términos generales y de manera de conclusión, algo que nosotros hemos estado haciendo muy activamente en el despacho desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley es traducir este enfoque en la necesidad de prevención en tres servicios específicos que nos gustaría plantear también por si llegasen a ser de interés, en el que básicamente el símil que haríamos es, por ejemplo, como cuando tenemos como personas que lidiar con los temas médicos, ¿no? Si me duele la pierna, si me duele la cabeza, si me siento medio mal, tengo que ir con el doctor y necesito hacerme un check-up. Nosotros hacemos auditorías integrales que lo que buscan es justamente detectar este tipo de situaciones a través de herramientas de tecnología, inteligencia artificial y análisis forense para profundizar y analizar a fondo y detectar riesgos. Segundo, oye, es que quiero tener una cultura de competencia completamente alineada en mi empresa. Perfecto, podemos diseñar y desarrollar programas de cumplimiento. Esto no lo particularizamos ya, sino hasta ahorita, porque en la nueva ley quizá una de sus cosas positivas es que se permite la certificación de programas de cumplimiento en materia de competencia por parte de la autoridad, con una vigencia de 3 años y que pueden ayudar a ser atenuantes en el caso de sanciones. Entonces, antes el programa de cumplimiento era una mejor práctica. Nosotros diríamos que ahora el programa de cumplimiento en materia de competencia puede ser una inversión, sobre todo si hay una exposición de riesgo importante por parte de la empresa en sus actividades. Y por último, lo que hemos comentado a lo largo de la presentación, también ayudamos a nuestros clientes a desarrollar e implementar este protocolo de atención a visitas de verificación para saber cómo actuar. En términos generales, la clave, y esta es nuestra opinión desde que vimos cómo ven en estos cambios que les hemos platicado, es prevención, prevención y más prevención. Los costos operativos posteriores, litigios, legales y digamos todos los años y cosas que pueden pasar en estos temas pueden ser mucho más caros para las empresas que tomaron una decisión preventiva. Muchísimas gracias. Por favor, si alguien tiene preguntas, dudas, si quieren pasar a ponerlas en el chat, si quieren levantar la mano a sus órdenes, ¿eh? Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Carlos, Luis. Yo en específico, yo sí tengo una pregunta, digo, adelantándome a los participantes si tienen alguna, es, en materia de construcción es muy común los consorcios. Dos constructoras, dos empresas dedicadas a la ingeniería, al diseño, se fusionan o entran a un negocio juntos, una licitación juntos. Y con ello, pues, implica intercambio de información. Eh, en este caso en específico, muy común en la industria, ¿qué se recomendaría hacer para evitar llegar a encuadrar en una actividad monopólica relativa o actividad ilícita y poder prevenir alguna multa o inhabilitación? ¿Alguna recomendación o cómo se trataría estos temas? Lo que te diría, y a pesar de lo que mejor considere complementario, Luis Alberto, es el poder participar en una compra pública con una propuesta conjunta es perfectamente legal.
y es posible que haya consorcios y eso es un mecanismo que, como bien saben, se utiliza y se acepta en temas de obra pública, pero también yo les diría en términos de adquisiciones de servicios y productos con base en la LASP. La clave está en cómo es que se va a diseñar esa propuesta conjunta. Algo que nosotros diríamos es, no tienes que perder de vista que es tu competidor y que tal vez en este caso estés participando de forma conjunta. Entonces, el tipo de información que intercambies no debe de ir más allá del alcance específico de cómo vas a estructurar tu propuesta para participar en la licitación. ¿Por qué? Porque al final eso lo está haciendo el amparo porque para efectos prácticos para la autoridad, ahí tú estás operando como la misma empresa, para la autoridad de competencia. Pero la autoridad de competencia se va a preguntar, oye, ¿y por qué en la otra licitación el otro ganó más que este? Oye, ¿y por qué como que se turnaron? A mí en mi experiencia en COFESE me tocaba muchas veces analizar compras públicas, me tocó analizar compras públicas de tantas dependencias como se les puede ocurrir, tanto de obra pública como de temas de adquisiciones de servicios y de productos. Y muchas veces detectas cosas raras como se pusieron posiblemente de acuerdo en el consorcio y no quisieron tocarse después en una licitación en la que fueron por separados. Entonces es muy importante decir, sí son legales, sí se pueden realizar, pero hay que tener mucho cuidado en cómo desarrollamos esas propuestas conjuntas. Puede ser con un equipo de planeación de esas propuestas que trabaje por separado de las áreas de venta comerciales de la empresa, implementando protocolos o los llamados clean teams, en donde separas a las personas, estableciendo ese tipo de salvaguardas, es como si se puede llevar a cabo, ¿no? No toda colaboración entre competidores es ilegal, pero si lo están haciendo, nuestra sugerencia sería, vale la pena echarle una pensada para que esa colaboración se haga con base en la ley de competencia. No, pues digo, muchas gracias por la respuesta. Eh, Creo que en general, como empresarios, normalmente siempre estamos vigilantes del SAT, vigilantes de temas de Federal digo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y no estamos muy atentos en este caso, bueno, anteriormente la COFESE, hoy la Comisión Nacional de Antimonopolio, y creo que con esta amplitud de los criterios y con la incremento de las multas, pues es ahora forma parte de tu compliance como empresa y más si quieres sobrevivir y evitar cualquier multa, que tomando en cuenta hay ingresos, bueno, hay utilidades que son menos del 20% del 15% de los ingresos totales. Entonces, podría significar la destrucción de toda una empresa y todo un negocio. Entonces, genuinamente, de mi parte, considero que es realmente importante y justamente un comentario de Javier Germán García que invita a que sigan existiendo estos tipos de pláticas que amplíen el criterio de prevención de disputas y de problemas con la autoridad. Y yo, en este sentido, me gustaría hacer otra pregunta, es, en estos acuerdos para entrar a un negocio, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Las dos empresas? Una de la empresa, la que va a tener control, un ejemplo, hacemos un joint venture, Las dos, dos, las dos, ok, o siempre sea, las dos. ok, ok, e incluso la que se genera, esta nueva empresa que se hace para entrar a un proyecto, este también tendría que hacer una notificación o solamente las dos participantes para crearla. Son las dos participantes. Si vas a hacer una, digamos, suponiendo que vas a hacer una concentración, tienen que Ujú, notificar todas las partes involucradas. ok, Generalmente te pide información COFESE hasta los socios o accionistas que tengan a por lo menos un 5%. Entonces sí se van hasta, digamos, vamos a llamarle desde el punto de vista hasta el beneficiario controlador y te piden ok. información hasta allá para efectos prácticos, ¿no? Wow, no, pues totalmente vinculado a un compliance completo. Sí. Y creo que para cerrar, vincularon no únicamente autoridad, sino también tema penal e incluso civil, ¿no? Entre los propios participantes, pues puede haber una disputa. En este caso, y a lo mejor un poco relacionado con la nueva reforma judicial, ¿ustedes recomiendan, si anteriormente los tribunales judiciales tenían la experiencia en estos temas civiles en materia de competencia económica, estarían de acuerdo en imponer una cláusula de jurisdicción judicial o irse a otro mecanismo, mediación, conciliación, arbitraje? En tu experiencia, ¿cómo se han resuelto estos problemas entre participantes de un negocio? Mira, lo que tiene que ver relacionado con la parte de competencia económica con autoridad, por definición, todo se tiene que ir a la parte judicial. Veo solamente en caso de que hubiera alguna disputa por algún tema mercantil o civil relacionado Ujú. desde un joint venture, sí, nosotros sí estamos recomendando irnos, por desgracia, al arbitraje. Si Ok, creemos, o sea, no por desgracia, quiero decir, no por las razones correctas, quiero decir, creemos que firmemente
que el arbitraje está dando muchas ventajas sobre la parte sobre la parte de los tribunales. Ahí si les interesa, yo fui uno de los fundadores del Centro de Arbitraje de México hace 28 años. Entonces, si es una Wow. plática que les interesa, te podemos dar una plática de las ventajas del arbitraje, ventajas, desventajas del arbitraje versus los procedimientos, porque sí ha sido ya tenemos muy estudiado ese tema, pues porque muchísimas cámaras y otras cosas nos las han pedido a nosotros como CAM, ¿no? Entonces, ¿qué es una plática del CAM? Feliz, avísanos. Claro que sí, y justamente es una plática pendiente, nuevos mecanismos de solución de controversias ante la reforma judicial. Y creo que ante miles de reformas que están sucediendo hoy en día, la ley de amparo, competencia económica, eh, creo que debemos estar siempre actualizados y con nuevas herramientas. Pues de parte de la Cámara Nacional de Empresas de la Consultoría, agradecemos a ACC Case, a Luis Alberto Asis, a Carlos García por su participación y por explicarnos que el compliance en materia de salvaguarda de nuestra empresa no se limita a temas de IMSS en materia fiscal, sino ahora debemos de ver y voltear a materia de competencia económica. De mi parte, agradecido, muy buena exposición y simplemente muy, muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa que se les ofrezca a sus agremiados, dudas, estamos a sus órdenes con muchísimo gusto, ¿eh?